Bienvenidos a Ecos de lo Macabro, el lugar donde las sombras hablan y las leyendas de terror cobran vida. Aquí descubrirás relatos inquietantes, historias oscuras y misterios que desafían la lógica. Si tienes una experiencia paranormal o conoces una leyenda que deseas compartir, en la descripción del video encontrarás un correo donde podrás enviarnos tu historia para que forme parte de este canal y así darle eco junto con los demás. Si este video es de tu agrado, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte al canal. De esa forma podremos llevar más historias escalofriantes a muchas más personas. Ahora, sin más que decir, apaga las luces, ponte cómodo y sube el volumen. Hay lugares en este mundo donde la niebla no es solo agua suspendida en el aire. Hay sitios donde la bruma esconde cosas que nuestra mente no puede comprender del todo. Y cuando uno visita esos lugares, cuando camina por sus calles y respira su aire húmedo, algo dentro de nosotros sabe que estamos pisando tierra diferente. Catemaco es uno de esos lugares. No voy a decirles que todo lo que escucharon es verdad, pero tampoco voy a decir que es mentira. Lo que sí les puedo decir es que después de lo que viví ahí, ya no miro las noches de la misma forma. Y cada vez que huelo incienso o veo humo de copal, mi cuerpo se paraliza por unos segundos. Esto pasó hace 5 años cuando yo tenía 28. Mi tía Guadalupe se estaba muriendo. No de una enfermedad común. Los doctores no encontraban nada en los estudios, pero ella se consumía día tras día. Dejó de comer, dejó de dormir, y cuando lo hacía, despertaba gritando cosas que no tenían sentido. Decía que alguien la visitaba por las noches, que sentía manos frías recorriendo su cuerpo, que escuchaba murmullos en un idioma que no conocía pero que de alguna forma entendía. Mi mamá estaba desesperada. Habían ido con todos los médicos de Veracruz y ninguno daba con el problema. Fue entonces cuando mi abuela, que en paz descanse, sugirió que tal vez no era cosa de doctores, que tal vez era algo que venía de más lejos, de más adentro, algo que la ciencia no podía tocar. Así fue como terminamos en el carro, mi mamá, mi hermana Daniela y yo, manejando por esas carreteras llenas de curvas rumbo a Catemaco. Era febrero. El cielo estaba gris desde que salimos de casa, y conforme nos acercábamos al pueblo, la niebla se hacía más espesa. Parecía que la carretera nos estaba tragando poco a poco. Recuerdo que mi mamá iba callada, con las manos apretadas al volante. Daniela miraba por la ventana sin decir nada, y yo solo podía pensar en todas las historias que había escuchado sobre ese lugar. Historias de gente que iba a pedir ayuda y terminaba peor. Historias de rituales que salían mal, de cosas que era mejor no despertar. Cuando llegamos al pueblo, ya estaba oscureciendo. Las calles estaban casi vacías. Solo se veían algunas personas caminando rápido, con la cabeza baja, como si no quisieran que nadie las viera. Había puestos en la calle vendiendo hierbas, veladoras de colores extraños, amuletos de todo tipo. El aire olía diferente. No puedo explicarlo bien, pero era como si el lugar mismo estuviera vivo, respirando. Mi mamá tenía la dirección de un brujo que le habían recomendado. Don Jacinto, le decían. Vivía en las afueras del pueblo, cerca de la laguna. Manejamos por un camino de terracería lleno de baches. Los árboles a los lados eran enormes y sus ramas se entrelazaban arriba formando un túnel oscuro. Casi no entraba luz. La casa de don Jacinto era pequeña, de madera vieja y techo de lámina. Había un jardín al frente lleno de plantas que nunca había visto. Algunas eran enormes con hojas gruesas y brillantes. Otras parecían secas, pero tenían flores de colores intensos que parecían brillar en la oscuridad. Antes de que pudiéramos tocar la puerta, ésta se abrió. Un hombre viejo, muy delgado, con el pelo completamente blanco y una mirada que te atravesaba, estaba parado ahí. Vestía de blanco, todo de blanco. Y tenía un collar de semillas rojas que colgaba hasta su pecho. «Las estoy esperando», dijo con una voz rasposa. «Pasen». No había preguntado quiénes éramos ni para qué veníamos. Solo sabía que llegaríamos. Mi mamá tragó saliva y entramos. La casa por dentro olía fuerte a copal y otras cosas que no pude identificar. Había veladoras encendidas por todos lados.
rojas, negras, moradas. En las paredes colgaban imágenes de santos que no reconocí, mezcladas con dibujos extraños y símbolos que me hacían sentir incómoda solo de mirarlos. En una esquina había un altar lleno de ofrendas, frutas, flores, botellas con líquidos de colores, y en el centro, una figura tallada en madera negra que parecía mitad humano, mitad animal. «Siéntense», dijo don Jacinto señalando unas sillas de madera. «Su hermana está siendo visitada». Mi mamá asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, don Jacinto. Los doctores no pueden hacer nada. Cada día está peor». El viejo cerró los ojos y respiró profundo, como si estuviera oliendo algo en el aire. Luego caminó hasta el altar y sacó un puño de tabaco. Lo prendió, y el humo empezó a llenar la habitación. Un humo denso que picaba en los ojos y la garganta. «Alguien le hizo un trabajo», dijo sin voltear a vernos. «Un trabajo fuerte, quieren que se vaya. Y pronto lo van a lograr si no actuamos rápido». Mi mamá se tapó la boca con las manos. Daniela me agarró el brazo con fuerza. Yo solo podía mirar al viejo paralizada. Don Jacinto volteó a vernos. Sus ojos ya no parecían los de un anciano. Parecían más jóvenes, más despiertos. Y algo en ellos me dio escalofríos. «Para ayudarla necesito 3 cosas», dijo. «Primero, algo de ella. Un mechón de cabello servirá. Segundo, necesito saber quién le desea el mal. Y tercero, necesitan traerla aquí, esta misma noche, antes de que salga la luna llena». Mi mamá sacó un sobre de su bolsa. Había traído un mechón del cabello de mi tía, como si algo en ella supiera que lo iba a necesitar. Don Jacinto lo tomó sin tocarlo directamente, usando un pañuelo rojo. Lo llevó hasta el altar y lo colocó en un plato de barro. Después nos miró fijamente. «¿Y bien? ¿Saben quién le hizo esto?» Mi mamá dudó. Yo vi cómo apretaba las manos. Daniela la miró esperando que hablara. Finalmente mi mamá suspiró. «Creemos que fue su comadre», dijo casi en un susurro. «Lidia». Eran muy amigas, pero hace un año tuvieron un problema fuerte por una herencia. Mi hermana se quedó con la casa de mi papá cuando él falleció, y Lidia dijo que no era justo, que debían repartirla. Se pelearon horrible y desde entonces no se hablan. Pero hace 2 meses, mi hermana me contó que Lidia la había amenazado. Le dijo que se iba a arrepentir, que iba a pagar por lo que había hecho. Don Jacinto asintió lentamente. El humo del tabaco seguía subiendo y formaba figuras raras en el techo. «Lidia», repitió el nombre como saboreándolo. «Esa mujer también ha venido aquí. Ella también sabe de estas cosas. Esto no va a ser fácil». Un frío me recorrió la espalda. La idea de que alguien pudiera hacer algo así, de que realmente existieran formas de lastimar a una persona sin tocarla, sin estar cerca, me ponía la piel de gallina. «Vayan por su hermana», ordenó don Jacinto. «Tienen 2 horas. Si no llega antes de la medianoche ya no habrá nada que yo pueda hacer». Salimos de ahí casi corriendo. El camino de regreso se nos hizo eterno. Mi mamá manejaba lo más rápido que podía por esas carreteras oscuras. Cuando llegamos a casa, mi tía estaba en su cuarto, acostada, con los ojos abiertos pero sin ver nada. Parecía una muñeca rota. Tenía la piel gris y los labios morados. Respiraba pero apenas, como si el aire no quisiera entrar en sus pulmones. «Tía», le dije tocándole la mano. Su piel estaba helada. «Tenemos que llevarte a un lugar. Te van a ayudar». Ella no respondió. Solo siguió mirando el techo. Mi mamá y yo la levantamos con cuidado. Pesaba muy poco, como si se estuviera desvaneciendo. La subimos al carro y Daniela se quedó atrás con ella, abrazándola para que no se cayera. El camino de vuelta a Catemaco fue peor. Mi tía empezó a hacer ruidos extraños. No eran palabras. Eran como lamentos, como si algo le doliera muy adentro. Y de repente, en medio de la oscuridad del camino, soltó un grito que nos heló la sangre. Un grito largo y agudo que no parecía humano. Daniela empezó a llorar. «Mamá, apúrate, por favor». Cuando llegamos a la casa de don Jacinto, él ya estaba afuera esperándonos con una vela en la mano. «Tráiganla adentro rápido», dijo. Entre las 3 cargamos a mi tía y la llevamos hasta el centro de la sala,
donde don Jacinto había preparado un círculo en el piso. Estaba hecho con sal y pétalos de flores. Adentro había velas de todos los colores formando otro círculo más pequeño. En el centro había dibujado símbolos con tiza blanca. «Acuéstenla aquí», indicó señalando el centro del círculo. «Y ustedes salgan del círculo. No lo rompan. Pase lo que pase, no entren y no salgan hasta que yo les diga». Hicimos lo que nos dijo. Nos quedamos paradas fuera del círculo, abrazadas las tres temblando. Don Jacinto empezó a caminar alrededor del círculo murmurando cosas que no entendíamos. Tenía un manojo de hierbas prendidas en una mano y con la otra hacía movimientos en el aire, como si estuviera dibujando o limpiando algo invisible. El ambiente de la casa cambió. El aire se puso pesado, difícil de respirar. Las velas empezaron a parpadear aunque no había viento. Y mi tía, que había estado quieta todo el tiempo, de repente abrió los ojos completamente. Pero no eran sus ojos. Eran negros. Completamente negros. Como si alguien más estuviera mirando desde adentro. Ella se sentó de golpe y giró la cabeza hacia nosotras. Una sonrisa horrible apareció en su cara. Una sonrisa que no era de ella. «Vinieron a quitarme lo mío», dijo con una voz que tampoco era suya. Era grave, áspera, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. «Pero no van a poder. Ya es mía. Ya me la llevé». Don Jacinto no se detuvo. Siguió caminando. Siguió murmurando, pero ahora más fuerte. Sacó un frasco con un líquido negro y empezó a rociarlo alrededor del círculo. El olor era horrible, a cosas podridas y quemadas. Mi tía empezó a retorcerse. Se agarraba el pecho como si algo la estuviera apretando. Su boca se abría y cerraba, pero ya no salían palabras, solo sonidos guturales. Y entonces empezó a vomitar. Pero no era vómito normal. Era algo negro y espeso, con cosas adentro. Alfileres, pelo, pedazos de tela anudada, cosas que no deberían estar dentro de un cuerpo humano. Daniela gritó y escondió la cara en el hombro de mi mamá. Yo no podía dejar de mirar, aunque cada parte de mí quería correr de ahí. Don Jacinto levantó las manos al cielo y gritó algo en una lengua que nunca había escuchado. Su voz retumbó en toda la casa. Las paredes parecían vibrar. Y en ese momento, todas las velas se apagaron de golpe. Quedamos en la oscuridad total. Solo se escuchaba la respiración agitada de mi tía y los murmullos de don Jacinto. Y luego, un sonido que nunca olvidaré. Como si algo pesado se arrastrara por el techo. Como garras rascando la madera, sentí que algo nos rodeaba en la oscuridad. Algo que nos observaba. Algo que estaba enojado porque lo estaban obligando a irse. Las velas se encendieron solas, todas al mismo tiempo. Y lo que vi en ese momento casi me hace caer de rodillas. Mi tía estaba suspendida en el aire, flotando a medio metro del suelo. Su cuerpo se arqueaba hacia atrás de una forma que no era natural. Los huesos crujían. Su boca estaba abierta en un grito silencioso y de sus ojos negros caían lágrimas de sangre. Don Jacinto ya no murmuraba. Ahora gritaba con una fuerza que no parecía posible en alguien de su edad. Tenía los brazos extendidos hacia mi tía, y en sus manos sostenía 2 huevos blancos. Los pasaba por el aire alrededor de ella, como si estuviera limpiando algo invisible. «Fuera», ordenaba una y otra vez, «fuera de este cuerpo. Ya no te pertenece. Fuera». El sonido de garras en el techo se hizo más fuerte. Ahora parecía que algo caminaba sobre nosotras. Y entonces escuchamos otra cosa. Una risa. Una risa de mujer que venía de todas partes y de ninguna. Era la voz de alguien que disfrutaba viendo sufrir. Que disfrutaba el poder que tenía. «No me voy», dijo esa voz usando la boca de mi tía. «Ella es mía. Me debe. Me quitó lo que era mío. Y ahora yo me la llevo». Don Jacinto apretó los dientes y rompió los huevos en un plato de barro. De adentro cayeron cosas que me revolvieron el estómago. No era yema ni clara. Era algo oscuro y con olor a podrido. Había alfileres, hilos negros anudados, y algo que parecía carne. El viejo brujo metió las manos en esa mezcla horrible y empezó a hacer movimientos rápidos, mezclando todo mientras seguía gritando en esa lengua extraña.
El cuerpo de mi tía empezó a convulsionar en el aire. Se sacudía violentamente. De su boca salía espuma mezclada con esa sustancia negra. Y el olor que llenó la habitación era insoportable. A azufre, a muerte, a cosas que llevan tiempo enterradas. Mi mamá rezaba sin parar, aferrándose a su rosario. Daniela lloraba con los ojos cerrados. Yo no podía moverme. No podía hacer nada más que mirar esa escena que parecía sacada de una pesadilla. Don Jacinto sacó una botella con un líquido transparente y lo roció sobre mi tía. El líquido brillaba con la luz de las velas. Cuando tocó su piel, ésta empezó a humear. Mi tía soltó un aullido que hizo temblar las paredes de la casa. Un aullido de dolor, de rabia, de algo que estaba siendo obligado a salir. Y entonces, de repente, cayó. Su cuerpo se desplomó al suelo dentro del círculo con un golpe seco. Las velas parpadearon. El sonido en el techo se detuvo. La risa desapareció. Todo quedó en silencio. Don Jacinto cayó de rodillas exhausto. Respiraba con dificultad y el sudor le corría por la cara. Nosotras nos quedamos inmóviles, sin atrevernos a movernos. Ya se fue, dijo con voz débil. Ya no está aquí. Pero deben irse de Catemaco esta misma noche. Y escúchenme bien. Su hermana va a sanar, pero nunca debe volver a hablar con esa mujer. Nunca. Si lo hace, si Lidia se le acerca otra vez, no habrá poder en este mundo que pueda salvarla una segunda vez. Mi mamá corrió hacia mi tía. Yo la seguí. La cargamos entre las dos. Ella abrió los ojos lentamente. Esta vez eran sus ojos. Los ojos café claro que siempre había tenido. Nos miró confundida, como si despertara de un sueño muy largo. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. ¿Qué pasó? Ya pasó todo, tía, le dije abrazándola. ¿Ya estás bien? Don Jacinto nos ayudó a llevarla al carro. Antes de que nos fuéramos me agarró del brazo. Su mirada era seria, cansada, pero también había algo de advertencia en ella. Lo que vieron aquí esta noche, no lo cuenten a la ligera, dijo. Hay gente que no va a creer, y hay otra gente que sí va a creer, y esos son los peligrosos. Los que van a querer saber más, los que van a querer probar. Guarden esto para ustedes. Y aléjense de personas que les deseen el mal. En Catemaco hay muchos que pueden ayudar, pero también hay muchos que pueden hacer daño. Nos fuimos de ahí sin mirar atrás. Manejamos toda la noche hasta llegar a casa. Mi tía iba dormida en el asiento de atrás, pero era un sueño diferente. Ya no se retorcía. Ya no murmuraba. Respiraba tranquila. Los días siguientes fueron extraños. Mi tía empezó a recuperarse rápido. Volvió a comer, a dormir bien, a ser ella misma. Pero había algo diferente en su mirada. Como si ahora viera el mundo de otra forma. Como si supiera cosas que antes no sabía. Nunca hablamos mucho de lo que pasó esa noche. Era como un acuerdo silencioso entre nosotras. Pero a veces, cuando nos reuníamos en familia, nuestras miradas se cruzaban y sabíamos que todas estábamos pensando en lo mismo. En esa casa llena de humo y velas. En los ojos negros. En esa risa que venía de ninguna parte. En don Jacinto y sus palabras. Un mes después nos enteramos de algo que nos puso la piel de gallina. Lidia, la ex comadre de mi tía, había enfermado de repente. Los mismos síntomas. No comía, no dormía, se consumía poco a poco. Y cuando su familia preguntó qué le pasaba, ella solo decía una cosa una y otra vez entre llantos. Que algo había regresado. Que había hecho algo que no debía, y ahora estaba pagando. Que sentía que alguien la visitaba por las noches. Nadie en su familia entendía de qué hablaba. Pero nosotras sí. Nosotras sabíamos exactamente lo que le estaba pasando. Lo que ella le había enviado a mi tía había regresado a ella. Don Jacinto no solo había limpiado a mi tía, había devuelto todo a donde había salido. Mi mamá quiso ir a ayudarla. Es lo correcto, decía, pero mi tía la detuvo. No, le dijo con una firmeza que nunca le había escuchado. Ella eligió este camino. Ella sabía lo que hacía. Esto ya no es asunto nuestro. Lidia falleció 3 semanas después. En el funeral nadie sabía explicar qué le había pasado. Los doctores dijeron que era algo en el corazón, que había fallado de repente.
pero cuando pasé junto al ataúd y la vi ahí acostada, noté algo. Tenía la boca ligeramente abierta, y adentro, asomándose apenas, había algo negro, como si hubiera muerto tratando de vomitar esa misma sustancia que había salido de mi tía. Desde entonces han pasado 5 años. Mi tía sigue viva y saludable, pero hay cosas que cambiaron para siempre. Ninguna de nosotras volvió a Catemaco. Cuando alguien menciona ese pueblo, todas nos quedamos calladas. Y por las noches, cuando está oscuro y silencioso, a veces me despierto pensando que escucho algo rascando el techo de mi cuarto. Sé que es mi imaginación. Sé que lo que pasó esa noche ya terminó. Pero hay una parte de mí, esa parte que vio cosas que no debería existir, que sabe que en este mundo hay fuerzas que no entendemos, que hay lugares donde la niebla no es solo niebla, y que hay personas que saben cómo hablar con lo que habita en esa niebla. Catemaco sigue ahí. Don Jacinto probablemente sigue ahí ayudando a personas como nosotras. O quizás ya no está. Quizás lo que hace cobró su precio también. No lo sé, y no quiero saberlo. Lo único que sé es que aprendí algo esa noche, que el mal que le deseamos a otros tiene forma de volver, que hay cosas peores que la muerte, y que algunos secretos es mejor guardarlos, porque hay conocimientos que cambian a las personas, y no siempre para bien. Si algún día pasan por Veracruz y ven los letreros que dicen Catemaco, piensen 2 veces antes de entrar. Y si deciden hacerlo, si necesitan ayuda con algo que los doctores no pueden curar, vayan con respeto, porque en ese pueblo las palabras tienen peso, los deseos tienen consecuencia, y la niebla que baja de las montañas por las noches esconde más de lo que muestra. Esto que les conté pasó. Cada palabra es verdad. Y si no me creen, está bien. Parte de mí desearía no creerlo tampoco. Pero cada vez que cierro los ojos y recuerdo esa noche, vuelvo a sentir ese frío en la espalda. Vuelvo a oler ese humo de copal mezclado con otras cosas. Y vuelvo a escuchar esa risa que venía de todas partes. A veces me pregunto si realmente conocemos el mundo que nos rodea. Hay lugares en este país donde las cosas no funcionan como en las ciudades grandes, donde la ciencia no tiene todas las respuestas. Lugares donde la gente habla en voz baja de cosas que han visto con sus propios ojos, pero que nadie se atreve a contar por miedo a que los llamen locos. Catemaco es uno de esos lugares, un pueblo rodeado de niebla, de historias antiguas y de secretos que la tierra guarda desde hace siglos. Lo que voy a contarles no es un cuento inventado, es algo que pasó, algo que todavía la gente del pueblo recuerda cuando cae la noche, y prefieren quedarse en sus casas con las puertas bien cerradas. Todo empezó hace unos años, en octubre, cuando las lluvias todavía caían con fuerza sobre la región de los Tuxtlas. Yo trabajaba en ese entonces como maestro rural, y me habían mandado a dar clases en una pequeña escuela cerca de Catemaco, en una comunidad que apenas tenía luz eléctrica y donde las casas estaban separadas unas de otras por largos caminos de tierra. La gente era amable pero reservada, como si todos compartieran un secreto del que yo no formaba parte. Durante las primeras semanas todo parecía normal. Daba mis clases, platicaba con los padres de familia, y me quedaba en un cuartito que me habían prestado junto a la escuela. Pero poco a poco empecé a notar cosas extrañas. Los niños llegaban cansados, con ojeras profundas como si no hubieran dormido en días. Cuando les preguntaba qué les pasaba, bajaban la mirada y no respondían. Las mamás los recogían temprano, antes de que oscureciera, y caminaban rápido de regreso a sus casas, volteando constantemente hacia los montes. Una tarde después de que todos se fueron, me quedé organizando unos papeles en el salón. La luz del día se iba apagando, y la bruma empezaba a subir del suelo, como suele pasar en esa región. Escuché un ruido afuera, como si algo pesado caminara cerca de la escuela. Pensé que sería algún perro o tal vez un animal salvaje que bajaba del monte a buscar comida. Me asomé por la ventana, pero no vi nada. Solo la neblina espesa y el silencio. Esa noche, mientras intentaba dormir, volví a escuchar el mismo ruido. Pasos lentos, pesados, como si alguien rodeara mi cuarto. El sonido se detenía justo frente a mi puerta y después continuaba.
Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. No era un frío normal. Era algo más profundo, como si el aire mismo estuviera cargado de algo malo. Me quedé inmóvil en la cama, sin atreverme a moverme, hasta que los pasos se alejaron hacia el monte. Al día siguiente le conté a don Ismael, el encargado de la escuela y uno de los hombres más respetados de la comunidad. Él me miró serio, con una expresión que no le había visto antes. «Maestro, hay cosas aquí que es mejor no buscar», me dijo en voz baja. «Usted es nuevo, no conoce, pero si escucha pasos en la noche, no salga, no abra la puerta, y sobre todo, no mire por la ventana». Le pregunté qué era lo que pasaba, por qué todos parecían tener miedo cuando caía la noche. Don Ismael se quedó callado un momento, mirando hacia los montes que rodeaban la escuela. «Hay alguien en este pueblo que no es lo que parece», me dijo finalmente. «Alguien que camina de noche con forma de animal, pero que no es un animal. Los viejos le llaman nahual, y dice la gente que anda buscando algo, o a alguien». Sentí que un escalofrío me recorría la espalda. Había escuchado historias de nahuales desde niño, pero siempre las había tomado como leyendas, cuentos para asustar a los niños. Nunca pensé que me tocaría vivir algo así. «¿Y por qué nadie hace nada?», le pregunté. Don Ismael negó con la cabeza. «No se puede hacer nada, maestro. Los nahuales tienen protección. Son personas que saben de cosas oscuras, que hicieron pactos que uno ni se imagina. La única manera de estar a salvo es no meterse con ellos. Por eso la gente cierra sus puertas temprano y no sale hasta que amanece». Esa tarde, cuando los niños salieron de clases, noté que una niña se había quedado atrás. Se llamaba Daniela y era de las más calladas del grupo. Se acercó a mi escritorio y me dijo en voz muy baja: «Maestro, mi mamá dice que usted tiene que tener cuidado. Dice que el nahual ya sabe que usted está aquí y que a lo mejor no le gusta que haya gente nueva». Antes de que pudiera preguntarle más, escuchamos pasos afuera y la niña salió corriendo asustada. Era su mamá, que la llamaba con urgencia. Las vi alejarse rápido por el camino, casi corriendo. Cuando cayó la noche, decidí quedarme despierto. Prendí una vela porque la luz eléctrica era muy débil y me puse a leer, aunque en realidad no podía concentrarme. Cada ruido me ponía alerta. El viento movía las hojas de los árboles y yo saltaba del susto. Entonces lo escuché otra vez. Los pasos. Pero esta vez eran diferentes. No era el caminar de un perro ni de ningún animal que yo conociera. Era algo que arrastraba las patas, que respiraba pesado, con un sonido gutural que me puso la piel de gallina. El ruido se acercaba a mi puerta. Podía escuchar la respiración del otro lado, un jadeo profundo y áspero. Quise gritar, pero no me salió la voz. Me quedé paralizado, viendo la sombra que se proyectaba bajo la rendija de la puerta. Era una sombra deforme, que no parecía de ningún animal conocido. La puerta empezó a moverse como si algo la empujara suavemente. El picaporte se movió, y entonces escuché algo que nunca voy a olvidar. Una voz, o algo parecido a una voz, que arrastraba las palabras como si le costara trabajo hablar. «Maestro, sé que estás ahí». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No podía moverme, no podía respirar bien. La voz del otro lado de la puerta sonaba humana, pero al mismo tiempo no lo era. Era como si alguien tratara de hablar con la boca llena de algo, o como si las palabras salieran de una garganta que no estaba hecha para hablar. «Abre la puerta, maestro, solo quiero verte». Las palabras se arrastraban con una lentitud horrible. Cada sílaba parecía costarle un esfuerzo enorme. Yo seguía sin poder moverme, pegado a la pared del fondo del cuarto, viendo cómo la sombra bajo la puerta cambiaba de forma constantemente. A veces parecía la sombra de algo de 4 patas, otras veces se estiraba y parecía casi humana. El picaporte siguió moviéndose durante lo que me pareció una eternidad. Yo rezaba en silencio, sudando frío, pidiendo que esa cosa se fuera. Y de repente, así como llegó, se fue. Los pasos se alejaron lentamente. El sonido de la respiración se hizo cada vez más distante, hasta que solo quedó el silencio y el sonido de mi propio corazón latiendo. No dormí esa noche.
Me quedé sentado en la cama con la vela prendida hasta que empezó a amanecer. Cuando salió el sol, respiré aliviado. La luz del día hacía que todo pareciera menos amenazante, casi como si lo de la noche anterior hubiera sido una pesadilla, pero no lo fue. Cuando salí de mi cuarto vi las marcas en el suelo, huellas extrañas como de un animal grande, pero con algo raro. Los dedos eran demasiado largos, las garras dejaban marcas profundas en la tierra, y lo peor era que las huellas empezaban siendo de animal cerca del monte. Pero conforme se acercaban a mi puerta, se iban pareciendo cada vez más a las de una persona descalza, como si la criatura fuera cambiando mientras caminaba. Esa mañana casi no fui a dar clases. Pensé seriamente en empacar mis cosas e irme del pueblo sin decir nada, pero algo me detenía. Tal vez era el orgullo, o tal vez era que no quería dejar a los niños sin maestro. Al final decidí quedarme, pero con la promesa de que buscaría respuestas. Durante el recreo me acerqué a don Ismael y le conté lo que había pasado. Él palideció cuando le describí la voz y las huellas. «Ya lo eligió a usted», me dijo con voz temblorosa. «Cuando el nahual habla con alguien es porque ya le echó el ojo. Maestro, tiene que irse del pueblo, hoy mismo». Pero yo no podía irme así nada más. Le pregunté quién era quien se convertía en esa cosa por las noches. Don Ismael miró alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchara. «Es don Samuel, el curandero que vive al final del pueblo donde empieza el monte. La gente viene de muy lejos a que les cure el susto o el mal de ojo. Dicen que sabe mucho, que aprendió de los brujos viejos de Catemaco. Pero también dicen que para tener ese poder tuvo que entregar algo a cambio. Y que de noche, cuando la luna está oscura, él deja su forma humana y sale a caminar como animal. ¿Y por qué nadie dice nada? ¿Por qué no lo reportan?» Don Ismael me miró como si yo fuera un niño ingenuo. «¿Reportar a quién, maestro? ¿A la policía? Aquí la policía ni siquiera sube. Y aunque subiera, ¿qué les va a decir? ¿Que un curandero se convierte en animal? Lo van a ver como loco. Además, la gente le tiene miedo, pero también lo necesita. Cuando un niño se enferma de susto, solo don Samuel lo puede curar. Cuando alguien tiene mala suerte, va con él. Es parte del pueblo, para bien o para mal». Esa tarde, contra todo mi sentido común, decidí ir a buscar a don Samuel. Necesitaba verlo, saber si realmente era posible que ese hombre mayor, de casi 70 años, fuera el que me había visitado la noche anterior. Su casa estaba apartada, al final de un camino que se perdía entre los árboles. Era una construcción sencilla, de madera y lámina, rodeada de plantas medicinales y cosas colgadas en las paredes que no supe identificar. Toqué la puerta con el corazón en la garganta. Nadie respondió. Toqué otra vez. Entonces escuché movimiento adentro, pasos lentos que se acercaban. La puerta se abrió, y ahí estaba él. Don Samuel era un hombre delgado, encorvado por los años, con el pelo completamente blanco y unos ojos que te veían como si pudieran leer tu alma. Vestía ropa sencilla, pantalón y camisa de manta, y tenía las manos manchadas de tierra y de algo que parecía hierbas molidas. «Maestro», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué sorpresa, pase, pase». Su voz era normal, como la de cualquier anciano. Nada que ver con esa voz arrastrada y horrible de la noche anterior. Pero algo en sus ojos me hizo sentir incómodo. Me miraba de una forma extraña, como un animal mira a su presa antes de atacar. Entré a la casa. Olía a humo de copal, a hierbas secas y a algo más que no pude identificar. Las paredes estaban llenas de veladoras, imágenes de santos y cosas que me pusieron nervioso. Huesos de animales, frascos con líquidos oscuros, muñecos hechos de trapo y paja. «Siéntese, maestro. Imagino que viene por lo de anoche», dijo mientras preparaba un té con hojas que sacó de un frasco. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabía él de lo de anoche? «¿Cómo sabe usted?» «Yo sé muchas cosas, maestro. Sé que usted escuchó pasos, sé que tuvo miedo, y sé que ahora está aquí buscando respuestas que tal vez no debería buscar». Don Samuel me sirvió el té en una taza de barro. Yo no quería tomarlo, pero sentí que rechazarlo sería una ofensa. Di un sorbo. Sabía amargo, a tierra
y a algo más que no reconocí. La gente de aquí habla mucho, continuó el anciano. Dicen cosas de mí. Algunas son ciertas, otras no tanto. Pero hay una verdad que nadie puede negar, maestro. En este mundo hay cosas que no se ven, pero existen. Fuerzas que están más allá de lo que ustedes los de la ciudad pueden entender. ¿Fue usted el que vino a mi puerta anoche? Don Samuel sonrió otra vez, esa sonrisa fría que no mostraba calidez alguna. ¿Y si le digo que sí? ¿Qué va a hacer? ¿A quién le va a contar? Usted es nuevo aquí, maestro. No sabe cómo funcionan las cosas. Hay reglas, hay límites que no se deben cruzar, y hay personas que tienen, digamos, habilidades especiales. Me levanté de la silla, sintiendo que cada segundo que pasaba en esa casa me ponía en más peligro. Yo no quiero problemas, solo vine a dar clases. Me voy a ir del pueblo mañana mismo. Ah, pero ahí está el problema, maestro, dijo don Samuel poniéndose de pie también. Y en ese momento vi algo en sus ojos que me dejó paralizado. Sus pupilas cambiaron, se hicieron más grandes, más oscuras, y por un segundo juraría que brillaron con una luz amarillenta, como los ojos de un animal en la oscuridad. Ya lo vi. Ya sé cómo huele su miedo, y cuando uno conoce el miedo de alguien es difícil dejarlo ir así nada más. El miedo es delicioso, maestro. Es lo que me mantiene fuerte. Salí de esa casa casi corriendo. No me importó parecer cobarde, no me importó nada. Solo quería alejarme de ese hombre y de esos ojos que habían cambiado frente a mí. Corrí por el camino de tierra hasta llegar a la escuela, jadeando, sintiendo que en cualquier momento algo me iba a alcanzar por la espalda. Esa noche empaqué todas mis cosas. Decidí que en cuanto amaneciera me iría del pueblo, sin avisar a nadie, sin despedirme. Pero el destino tenía otros planes para mí. Alrededor de la medianoche escuché los pasos otra vez. Esta vez no se detuvieron en mi puerta. Algo rascaba la pared de madera de mi cuarto, como garras largas que se arrastraban de arriba hacia abajo. El sonido era horrible, me ponía los nervios de punta. Y entonces escuché la voz, esa voz que no era completamente humana. No puedes huir, maestro, ya te marqué. Ahora eres parte de esto, parte de la noche, parte del monte. Las palabras me llegaban desde afuera, pero también sentía como si vinieran de dentro de mi cabeza. Me tapé los oídos, pero no servía de nada. La voz seguía ahí, arrastrándose en mi mente. Todos los que vienen aquí y me ven de verdad, los que miran más allá de lo que deben mirar, se quedan conmigo para siempre. Es el precio, maestro. El precio de la curiosidad. De repente, la puerta se abrió de golpe. No importó que estuviera cerrada con llave. Simplemente se abrió, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Y ahí, en el marco de la puerta, vi algo que todavía me visita en mis pesadillas. Era don Samuel, pero ya no era don Samuel. Su cuerpo estaba encorvado de una forma que no era natural. Sus brazos colgaban demasiado largos, casi tocando el suelo. Su cara seguía siendo la de un anciano, pero había algo terriblemente mal en ella. Los ojos brillaban con esa luz amarilla, la boca estaba abierta mostrando dientes que no eran humanos, afilados como los de un animal salvaje. Y su piel parecía moverse, como si algo debajo de ella tratara de salir. Mira lo que soy, maestro. Mira lo que el poder verdadero hace. No soy solo un hombre. Soy más. Soy lo que los antiguos eran antes de que llegara la civilización a destruir todo. Yo no podía moverme. Estaba paralizado del terror. Esa cosa que antes fue don Samuel entró a mi cuarto caminando en 4 patas, como un perro, pero con movimientos que ningún perro haría jamás. Se acercó a mí y pude oler su aliento. Olía a tierra mojada, a animal muerto, a algo podrido. Te voy a dejar ir, dijo con esa voz que salía de lo profundo de su garganta. Pero vas a llevar mi marca. Y cada luna nueva, vas a recordar esta noche. Vas a recordar que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, que no se pueden controlar. Y vas a saber que yo sigo aquí en Catemaco, caminando en las noches, siendo lo que siempre he sido. Sentí un dolor agudo en el brazo izquierdo. Cuando miré hacia abajo vi 3 marcas rojas como rasguños profundos que sangraban. Don Samuel, o lo que quedaba de él,
Se dio la vuelta y salió de mi cuarto caminando en esa forma horrible, mitad hombre, mitad bestia. No sé cómo, pero esa noche logré sobrevivir hasta el amanecer. En cuanto salió el sol, tomé mis cosas y salí del pueblo sin mirar atrás. Caminé hasta la carretera principal y me subí al primer autobús que pasó, sin importarme a dónde fuera. Pasaron los años. Conseguí trabajo en otra escuela, lejos de Catemaco, lejos de los Tuxtlas. Traté de olvidar lo que había vivido, de convencerme a mí mismo de que había sido una alucinación, un episodio causado por el estrés o por algo que me dieron de tomar, pero las marcas en mi brazo nunca desaparecieron. Y cada luna nueva, cuando el cielo está completamente oscuro, siento un frío que me recorre todo el cuerpo. Escucho pasos en la noche, aunque esté en la ciudad, aunque esté rodeado de gente. Y a veces, cuando cierro los ojos, veo esos ojos amarillos mirándome desde la oscuridad. Hace unos meses me encontré con don Ismael en el mercado de Catemaco. Yo había vuelto a la región por cuestiones de trabajo, tratando de enfrentar mis miedos. Cuando me vio, palideció. «Maestro, pensé que usted ya no volvería por acá», me dijo en voz baja. Le pregunté por don Samuel. Don Ismael miró alrededor antes de responder. «Sigue ahí en su casa del monte, sigue curando a la gente. Pero hay más historias ahora. Dicen que cada vez se le ve menos de día, que ya casi no sale cuando hay sol, y que en las noches, cuando hay niebla, se escuchan aullidos que no son de ningún animal conocido». Me mostró mi brazo, las 3 marcas que nunca habían sanado del todo. Don Ismael las miró con tristeza. «Usted tiene su marca, maestro. Eso significa que él puede encontrarlo donde sea, cuando sea. Los nahuales no olvidan, y cuando marcan a alguien, es para toda la vida». Esa fue la última vez que fui a Catemaco. No he vuelto desde entonces y no pienso volver. Pero sé que don Samuel sigue ahí, en su casa al final del pueblo, esperando, curando a la gente de día, transformándose de noche, siendo parte del misterio antiguo que rodea a ese lugar. Hay noches en las que miro por la ventana de mi casa y veo sombras que no deberían estar ahí. Hay noches en las que escucho rasguños en la pared y sé, sin ninguna duda, que no es el viento, ni es un animal común. Es él, recordándome que su promesa sigue vigente, que la marca que llevo en el brazo es un lazo que nunca se va a romper. Por eso les cuento esta historia, no para asustarlos, sino para advertirles. Si alguna vez van a Catemaco, si alguna vez escuchan historias de curanderos con poderes extraños, de hombres que caminan de noche con forma de animal, no investiguen, no busquen respuestas. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz, en el misterio, en la oscuridad donde pertenecen, porque una vez que ves la verdad, una vez que miras más allá del velo que separa nuestro mundo del mundo de las sombras, ya no puedes regresar. Ya no puedes cerrar los ojos y pretender que no existe. Y créanme cuando les digo esto, los nahuales son reales. Don Samuel es real. Y si alguna vez escuchan pasos en la noche, si alguna vez ven ojos amarillos brillando en la oscuridad, corran. Corran y no miren atrás. Porque puede que ya sea demasiado tarde.